de la unión entre el amor y la pasión, nació P2. Una conferencia inaugural dicha por una figura de proa del hispanismo africano, el profesor Justo Mujica Bolequia, que está con nosotros. Y en cuanto a buen pedagogo, metódico e inquietador de conciencia, nos ha inmiscuido en la temática, pero luego pasamos a otra cosa, una charla también interesante, esta vez con las diferentes perspectivas de cómo se organiza y se orienta el español. Bueno, luego pasamos a otro punto, este punto que tiene que ver con el taller más institucional de los diferentes actantes de la política lingüística de difusión del español por el mundo. Ahora, tal cual viene articulado en nuestro programa, asistiremos al tercer panel, y este panel lo va a moderar la señora Marta Muñoz, que es coordinadora académica del Instituto Cervantes de Dakar. Unos aplausos. Se ha cambiado. Ah, bien. Pues que es María Beatriz Suárez Botas, que nos viene de Costa de Marfil. Esto. Bueno, disculpe, Bueno, aplausos, por favor. Aplausos. ¿Y con quién va a interactuar? Creo tenemos ahí al presidente, que es el dinámico presidente, que merece también aplausos. Bueno, otra figura importante de este panel es el doctor Herman Kamwa Kenmoye, que no está aquí, pero con la magia de la tecnología estará con nosotros ya lo que vamos a ver juntos. Y en tercer momento tendremos también a un ponente específico que es el que va a abrir la participación de los estudiantes y es investigador y se llama Johnny Sadeo, a quien llamamos aquí a nivel de la mesa. Pues, queridos congresistas, estos son los ponentes con quienes vamos a intercambiar durante una hora. Buenas tardes. Tengo el placer de presentar a Gisela Esomo, doctor en estudios hispánicos. Tengo el placer de presentar a don Islam Esomo, doctor en estudios hispánicos, profesor de ELE, presidente fundador de la Asociación de Profesores de Español aquí y allá de Camerún, adscrito a los laboratorios ISTA, Institut de Sciences et Technologies de l'Antiquité, adscrito a estudios contemporáneos de literatura y arte en Francia. Tiene varias publicaciones científicas sobre didáctica en L, en concreto sobre iconotextualidad y discurso gráfico contemporáneo. Además,
escritor y poeta. Y también tenemos la suerte, la participación de Gilane Chokni Sada, no sé cómo lo pronunciar. ¿Cómo? Sarillo. Perdón. Premio Internacional de Notas de Lectura 2023, escritor y estudiante de Máster 2 en la Universidad Jaume I. En español, en un contexto multicultural y multilingüe, como lo es el Camerún, acarrea varias dificultades a la hora de comunicarse los aprendices. Esta es la sustancia de las conclusiones a las que lleva el doctor François Descartes en su tesis doctoral leída en la Universidad de Camerún en 2017. A la luz de esta postura y con el objetivo de ensayar algunas propuestas metodológicas al problema planteado, en el marco de esta contribución científica, queremos proponer algunas vías para superar los límites del aprendizaje del español en Camerún. Por lo que se refiere a mi índice, voy a presentar, por una parte, los retos o las dificultades del aprendizaje del español como lengua extranjera en Camerún y, por otro lado, vías como inteligencia emocional y filtro afectivo para superarlas. El aprendizaje de la lengua materna es la primera lengua de socialización de un hijo o de un individuo. La aprendemos de manera natural, pero cuando se trata de aprender una lengua segunda, o mejor, una lengua extranjera, todo empieza a ser difícil y problemático. ¿Por qué? Porque hay extensos sistemas fonéticos y fonemas. Así, el primer problema, como voy a decirlo, si realmente queremos comunicarnos eficazmente con una lengua extranjera, esa puede ser imposible si no solucionamos algunos problemas primero. Por ello, planteamos la hipótesis de que la inteligencia emocional influye mucho en el aprendizaje de una lengua extranjera y, en consecuencia, constituye un factor determinante en el dominio de una lengua extranjera. El primer problema que encontramos en las escuelas es la alternancia de la lengua A y de la lengua B de los estudiantes. Voy a explicar. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Camerún tiene en su seno más de 280 lenguas maternas y es lo mismo un montón de culturas. Así es que contactos con lenguas extranjeras es el primer problema, porque vamos a ver la traducción literal de las palabras y el problema de pronunciación. Por ejemplo, en vez de decir canción, vamos a oír los estudiantes decir canción. El segundo problema es la traducción literal. Por ejemplo, sol. Cuando digo sol, los estudiantes nativos de lengua francesa, es decir, que utilizan el francés como lengua de comunicación diaria, piensan en el sol, es
decir, cuando el sol piensa en la tierra, mientras que el sol quiere decir en francés soleil, y confunde con el suelo. Otro problema que podemos mencionar, otro problema es la metodología que usan los profesores durante la clase. Excluyen los estudiantes, es decir, vamos a ver la exclusión de los estudiantes, las emociones. Las emociones no tienen parte, no existen durante las clases. Y voy a leer el artículo 4 de la ley número 98-004 del 4 de abril de 1998 sobre la orientación de la educación en el Camerún. Se menciona: la educación tiene por misión general formar al niño con miras a su desarrollo intelectual, físico, cívico y moral, y su integración armoniosa en la sociedad, teniendo en cuenta factores económicos, socioculturales, políticos y morales. Sin embargo, en el terreno nuestro que estamos viendo, según Herrera y Fernández de Local, el profesor más ideal para este ciclo es quien será capaz de enseñar la aritmética del corazón y la gramática de las relaciones sociales. Esto no es lo que vemos en los profesores. No lo vemos. Dice, lo que podemos proponer también es que es mejor enseñar el español en español. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a ver que el Camerún tiene dos lenguas oficiales. Hay algunos que se sienten a gusto con el francés y otros con el inglés. Es decir, si soy profesor y estoy enseñando el español, pero intento traducir cada vez el francés porque me digo que la gente o los estudiantes no van a oír lo que voy a decir, es problemático y es este tipo de cosas que hace que encontramos problemas como el denoso, es decir, el no y el sur. Porque para algunos es mejor que se traduce en español, en francés o peor, y otros en inglés. Es decir, pienso que es mejor enseñar el español en español. Para verlo, otra cosa es que hemos hablado en nuestro artículo de la inteligencia emocional. Podemos hablar o mencionar la inteligencia emocional sin dar una definición de primero que es la inteligencia, segundo la emoción y tercero los dos conceptos de luz. ¿Qué es la inteligencia? Yo en mi libro, en mi artículo que he publicado que tiene como título inteligencia emocional, pienso que la inteligencia emocional, la inteligencia, perdón, es un conjunto de factores, vectores de razonamiento lógico. Y si puedo, para decir o para hablar, para mencionar un autor, es un autor, perdón, como Peso. Para Peso, en todo caso, se trata de muestras de conocimiento incipientes que, a través de la meditación y el esfuerzo, pueden en términos urgentes alcanzar avances que implican efectivamente la mejora de la educación escolar. Por lo que se refiere a las emociones, por lo que se refiere a las emociones, podemos decir que son muestras físicas de los pensamientos por lo que se refiere al estado de un individuo. Para mostrar, para musicar, hemos hablado con algunos estudiantes de la Universidad de Camerún y han decidido mejorar su nivel de español. Vamos a ver en el cuadro 1. En el cuadro 1, vamos a ver
frente son 40 estudiantes, pero he trabajado con 5 estudiantes. Es cualitativo la investigación. He decidido primero dar el perfil de los estudiantes, o los perfiles de los estudiantes. Vamos a ver primero a Leticia Daniel Monja Fren. Leticia es una joven de 20 años de edad y estudiante de la especialidad de español, nivel de la Universidad de Yaoundé. Por lo que se refiere a su carácter, es una persona poco autoritaria, modesta, sociable, tranquila, humilde, altruista, aunque nerviosa algunas veces. Enamorada de la lengua española, decidió seguir la sesión de formación para hablar español con fluidez y lograr el más posible su nivel de lengua. La segunda es Gracia Eva Pérez. Vamos a ver cómo el estado de ánimo puede impactar en el aprendizaje de la lengua española. Gracia Eva Pérez es una joven de 19 años de edad y estudiante de la especialidad de español, nivel E2, en la Universidad de Yaoundé. Es una persona introvertida, tímida y agorafóbica. Es decir, tiene miedo del público, de la naturaleza y todo. Es una persona introvertida, como lo hemos dicho, escondiendo cosas, no hablando en alta voz. Decidió hacer la formación para saber los métodos necesarios para alcanzar su nivel real y rechazar el miedo. Polina es una joven que tiene 23 años de edad y estudiante de la especialidad de español nivel E3 en la Universidad de Yaoundé. Vale. Y vamos a ver esos perfiles, si podemos ver, por favor, si podemos ver el primer resultado, baja, sí, baja, sí. Vamos a ver, hemos trabajado con preguntas. La primera pregunta, que puedes presentar de manera breve. Vamos a ver que Emma lo ha hecho bien, Elodie sobresaliente, Inés bien, Pauline, Octavio. Las preguntas, por favor. No tenemos mucho tiempo. Vamos a ver que, enfocándose en ese cuadro, podemos decir que a medida que las preguntas que exigen más imaginación y requieren mayor elaboración de la respuesta, los aprendices van teniendo más dificultades para emitir sus respuestas. Por eso, hay tendencia que las primeras preguntas al menos están respondiendo con fluidez, y en las últimas preguntas algunos empiezan a tener serias dificultades y ciertos desfases de su cualidad. Esto debido a más que todo al limitado uso de palabras en castellano. Se pone Islam Somme, doctor en estudios hispánicos, profesor de presidente fundador de esta gran asociación que estaba manejando el evento, ella dos profesores de aquí y de allá, de Camerún. Está adscrito a los laboratorios ISTA, Instituto de Ciencias y Tecnología adscrito a EISLAM, estudios contemporáneos de literatura y arte en Francia. Tiene varias publicaciones científicas sobre didáctica de ELE, en concreto sobre iconotextualidad y discurso gráfico contemporáneo. Muchísimas gracias. Gracias, Marta, por pasarme la palabra, por la presentación. Bien. Voy a hablar de un tema que muy relacionado con la temática de nuestro congreso. Cuyo título es del español, lengua y comunicación al español para fines específicos en el sistema educativo de Camerún, propuesta de una refundación sistémica. Es que bueno, en un contexto general de crisis socioprofesional, las preguntas, las cuestiones relacionadas con la elección de un empleo,
son cada vez más importantes, ¿no? Las preguntas sobre el futuro, el porvenir, la relación entre este futuro profesional y nuestra sociedad actual y los estudios que hacemos en la actualidad están incitando a todo el mundo a revisar los paradigmas que condicionan sus elecciones. Entonces, para el futuro tenemos que preparar el presente a partir de nuestros estudios. Entonces, la elección de lo que hacemos hoy condiciona nuestro porvenir socioprofesional. Esta pregunta, como lo ha dicho la presidenta del comité organizador en su palabra de esta mañana, es una pregunta que se hacen los jóvenes, los mayores, y a la que los profesores a veces se esfuerzan por responder. Este cuestionario revela de modo muy rápido y fugaz el aspecto utilitario del aprendizaje del español orientado a la oportunidad. La pregunta es, pues, ¿seguimos aprendiendo español simplemente por placer y la belleza de la lengua, como se suele decir, la lengua de todos? Porque, como vamos a ver después en las encuestas, una de las razones por estudiar español para los estudiantes cameruneses es, por ejemplo, el amor por la lengua, ¿no? Pues, ¿para qué sirve el español? El por qué, el para qué, es el origen, es lo que ha motivado la presente presentación, cuyos objetivos son, primero, evaluar la pertenencia y la relevancia de los estudios hispánicos en Camerún. Después, explorar y analizar la adaptación del español como lengua para fines específicos en su sistema educativo y, por fin, intentar describir el tejido socioprofesional del español. Pues, ¿cuáles son las salidas socioprofesionales que tenemos aquí en Camerún en relación con los estudios que hacemos en español? Y la metodología, pues hemos utilizado un método comparativo porque hemos comparado los contextos. El francés, pues uno de los sistemas franceses y el sistema camerunés. Y es la propuesta sistémica que vamos a hacer al finalizar esta presentación, se va a enfocar precisamente en el sistema de Francia. También hemos utilizado, pasamos por el método cuantitativo que conocemos la población. Los encuestados son los hispanistas, los estudiantes de grado, de máster, de doctorado, sobre todo de grado. Hemos también utilizado Google, el Google que es una herramienta como de búsqueda y de visualización, ¿no?, de datos a tiempo real. Y a partir de este Google hemos generado las nubes de las salidas socioprofesionales en Francia y en Camerún. Google es una herramienta que se utiliza para enseñar, para hacer evaluaciones, pero lo hemos adaptado para hacer este ejercicio. Pues, antes de ir a los resultados, porque no va a ser largo, ¿cuál es la diferencia entre español, lengua de comunicación, y español para fines específicos, ¿no? Pues, se lo puede ver, español, lengua de comunicación, es un español que se utiliza como una lengua general en diversos contextos, situaciones, el día a día, sin enfocarse en un campo específico, ¿no? Pues se emplea en la vida cotidiana. El español para fines específicos, lo que podemos aplicar aquí, porque vamos a notar después que aquí en Camerún estudiamos a veces el español para comunicar en el día a día, porque la finalidad es adquirir la competencia comunicativa, pero aquí con el contexto que he presentado al inicio, hay que superar esta aproximación del estudio del lenguaje, de la lengua, precisamente la lengua española, porque tenemos problemas socioprofesionales, de trabajo, de paro, etc.
El español, para fines específicos, pues aquí se trata de un español que se utiliza en contextos, ¿no? Profesionales, también académicos y clínicos particulares. Por ejemplo, se utiliza el español en la medicina, en la arqueología, en la justicia, en lo que se llama en la informática, ¿vale? Pues este español se utiliza en contextos profesionales. Los resultados que nacen de este trabajo de encuesta es que la primera pregunta era de saber las motivaciones que nos empujan a elegir el español, tanto en Francia para ver la mentalidad, en Francia y en Camerún. Y una gran parte de los encuestados menciona la adquisición de habilidades de comunicación en español como una razón principal, sobre todo en Camerún. ¿Vale? Otros motivos incluyen el deseo de viajar a España, también en Camerún, América, el interés de ser profesor de español, pero en Francia, en ese contexto en el que yo comparo el Camerún, en que comparamos el Camerún, las respuestas son diferentes. Los primeros motivos por los que los estudiantes eligen el español son principalmente para las perspectivas laborales sobre todo, ¿no? En cuanto a los contextos en los que los encuestados han utilizado el español, porque también he utilizado este grado de comprensión y comparación, se destacan los contextos académicos para Camerún, sobre todo, porque los estudiantes utilizan más el español en un contexto académico, laboral y social para Francia, porque en Francia, por ejemplo, la gente tiene becas para, no IC, pero Erasmus, a partir de segundo grado para España, y también en contexto laboral. Los campos de especialización en los estudios en español. ¿En qué campos están especializados los estudios que hacemos aquí en Camerún y en este contexto francés? Pues los mismos campos son en el contexto francés, por ejemplo, el comercio, porque se estudia el español en facultades de comercio, la comunicación, la economía, mientras que en el contexto camerunés es principalmente una especialización didáctica, porque a veces se estudia el español para ser profesor. La importancia del español en el entorno y la vida cotidiana. Otra pregunta fue saber cuál es la importancia, la utilidad del español en el contexto, en el entorno y la vida cotidiana de los encuestados. Y digamos que sí, la mayoría considera que el español es importante, pero lo curioso fue que en el contexto camerunés, los hay que piensan, como lo podemos ver ahí en el gráfico, que los hay que piensan que no tienen ninguna idea de la importancia de estudiar español. Pues hoy pienso que hemos encontrado algunas respuestas para, digamos, ver que estudiar español también puede ser importante. Ahora, las salidas profesionales. Es lo más importante aquí en Camerún. Para 50 entradas, vemos ahí en esta nube a partir de Google que los encuestados creen poder ejercer se destaca de manera prominente ahí la profesión de enseñanza, con la palabra profesor, docente, docente, porque las entradas, los ítems que se repiten más se ponen de manifiesto en la nube. Ya lo podemos ver aquí, y en el contexto camerunés vemos las salidas profesionales, docente y traductor. Sin embargo, en Francia, además de la traducción,
tenemos ahí la profesión de edición, la profesión de comunicación, de turismo, relaciones internacionales. También podemos ver ahí los empleos administrativos, porque en comparación con Camerún ahí se puede reclutar a los estudiantes, a los hispanistas en funciones administrativas. Vamos a poquito ahí. Y también la nube nos presenta ya la tendencia. Vemos que esta nube tiene más entradas, más salidas que la nube anterior sobre el contexto camerunés. Pues, una de las causas de la debilidad o de la escasez de la debilidad del contexto del estudio del español en el contexto camerunés es, digamos, los currículos, las maquetas, los contenidos de los programas que se dan en las universidades. Porque en un estudio con Juncker y Sandra, muy reciente, 2024, presentan las asignaturas de los estudios hispánicos en las universidades camerunesas, Cham, Boa, Mawa, y se nota ahí que si estas asignaturas varían de títulos, se enmarcan más en 5 áreas: la lengua, la lingüística, la literatura, la cultura, la tradición y la didáctica. Mientras que el español, y con estas asignaturas, se nota que se estudia el español de modo inmanente, para aprender la estructura de la lengua, para aprender a hablar español, como las motivaciones o los objetivos de los encuestados que hemos presentado al inicio de la presentación de la ponencia. Pues, mientras que en el contexto francés, por ejemplo, se estudia, las asignaturas son diferentes, las maquetas son diferentes y es lo que voy a presentar después. Una propuesta de reformación sistémica, voy terminando. El caso de LEA. LEA, ¿qué es? Langue étrangère, lengua extranjera aplicada. En Francia, por ejemplo, hay ese sistema que consiste en aprender español en facultades, en contextos de estudios de aprendizaje o digamos, en facultades, por ejemplo, científicas, facultades científicas, tecnológicas, en facultades de comercio. Por ejemplo, yo impartí clases de español en una facultad de Belfort que es la facultad de tecnología y de comercio, y un máster ahí de un grado es el grado de e-comercio, y ahí se enseña un español muy práctico que da, como lo vemos ahí, 80% de inserción socioprofesional con 70% de CDI a la salida. Son las estadísticas nacionales de Francia con ese sistema. Pues se puede importar, se puede considerar que el español se puede utilizar como instrumento, como lengua de ciencia, y se puede enseñar en, digamos, en Politec, en universidades donde se imparte, donde hay carrera de turismo. Sí hay, pero muy escaso, ¿no? Como ahí tenemos la cita, los cursos de LEA, lenguas extranjeras aplicadas de grado o máster, forman a personas para trabajar en muchos sectores del mundo laboral, más concretamente en empresas grandes o pequeñas y medianas empresas. Pues en este contexto francés se estudia el español para, digamos, los estudios con el sistema de LEA. Está muy relacionado con el mundo socio-laboral, y ya tenemos aquí en la pantalla las estadísticas nacionales. Voy a terminar con esta maqueta que les voy a presentar, la maqueta de FRSTGI. Ahí tenemos, por ejemplo, que vemos ahí que incluso en licencia en grado, los estudiantes hacen lo que se llama las pasantías lingüísticas y las pasantías en las empresas.
cristiana aquí de licenciatura, el estudiante va a una empresa de aprende cómo se aplica directamente eso. Y ahí podemos ver la vida de los diferentes cursos que se puede dar ahí como comunicación de las organizaciones, construcción, ahí también podemos ver développement des organisations, desarrollo de las organizaciones, bureautique, comercio internacional, introducción a derecho, etcétera, etcétera. Pues, vemos que las materias, las asignaturas, los currículos son muy diferentes, ¿no? Pues, el propósito era primero evaluar el contexto camerunés, comparar con el contexto francés, y por qué no importar este contexto aquí, dejar de enseñar el español en la universidad para los fines inmanentes de comunicación, para dejar de formar a docentes que van a hacer, perdón, a estudiantes que van a hacer, o sea, mayoritariamente docentes o traductores en una minoría de casos. Muchas gracias por su atención. Señor Pedro, sí. Y he escuchado con mucho interés la presentación del doctor Esomé, sí, porque pienso que resume un poco el tema general de este congreso, este tema de la problemática de la inserción socioprofesional y de los retos del español en Camerún, en nuestro contexto camerunés. Pero sí, tengo algo como 2 o 3 preguntas sobre el tema. Señor Esomé dice que propone como vía de salida de las debilidades que encontramos en el contexto camerunés comparando al contexto francés. Presenta como debilidad o como solución la refundación hacia la eliminación de A como lenguas extranjeras aplicadas, para dar un paradigma más transeúntico al español, al estudio del español en su contexto. Sí, pero quisiera saber, en Chad, cuando usaba en Chad en 2010, ya se llamaba, teníamos el departamento de lenguas extranjeras aplicadas. Así que pienso que el problema no se encuentra forzosamente en la eliminación, porque en la IA, en nuestras universidades, tenemos esta eliminación de lenguas extranjeras aplicadas, pero podemos eliminarlo así, pero no aplicar realmente o no tomarlo en cuenta en la constitución o la constitución, los currículos de formación, los objetivos de formación. Porque se dice lenguas extranjeras aplicadas en la Universidad de Chambéo, las asignaturas que tenemos ahí son gramática histórica, y en realidad no hay esta vertiente aplicada en la lingüística o en la enseñanza de la lengua, sino en la enseñanza del español orientada a la didáctica. Mi segunda pregunta es si a nivel de tema es, sí, doctor, quisiera saber si en nuestro contexto podemos realmente aplicar eso esas aplicaciones del español por lengua extranjera, aplicar. Es decir, cuando hablamos de las aplicaciones del español por lengua, pensamos un poco a la neurolingüística, sociolingüística, psicolingüística, o lingüística forense. Quisiera saber si en nuestro contexto camerunés tenemos herramientas necesarias para eso. Y la tercera pregunta, ha hablado usted de las estrategias de las empresas camerunenses para los estudiantes de español. Si se manda a un estudiante de español en una empresa como Guinness, o si en inglés, ¿qué irá a hacer en inglés, por ejemplo? ¿Qué irá a aprender? O más como empresarial, ¿qué irá a hacer en inglés? Gracias.
La pregunta, ¿no? Sí que todo depende del contenido de la formación. Yo tomo el caso de esta UFIE SPGI, donde se pagan, por ejemplo, clases para pelea, se imparten clases de montaje de los sitios web, SEO, e-comercio. Cuando se habla de traducción, por ejemplo, es una traducción especializada aplicada, por ejemplo, al e-comercio. Cómo ser un buen SEO, cómo ser no sé, los estudiantes que salen de estas universidades tienen competencias prácticas que les pueden llevar a ser útiles para una empresa como Guinness. Efectivamente, no van a hacer lo que los ingenieros, pero tienen su importancia, por ejemplo, en los SEO, para ocuparse los sitios web, para todo lo que tiene una relación con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, las tecnologías de información y la comunicación. ¿No? Pues todo depende, y esto, lo que digo, tiene una estricta relación con la segunda pregunta, que todo es político. Es el político el que nos puede llevar a implementar los currículos que están en relación con la aplicación. Porque LEA en CHAM no hay aplicación, es de nombre. Pero si en los currículos, en las maquetas, porque no he tenido bastante tiempo para presentar toda la maqueta, porque hay buenas asignaturas ahí muy técnicas, ¿no? Pues todo depende. Si hay buenas asignaturas, si hay una correlación entre el mundo profesional y el mundo académico, porque, por ejemplo, en PDA, los profesionales, por ejemplo, tú quieres SEO de Major Academy con tu experiencia, en ese contexto francés puedes impartir clases sin tener doctorado o cualquier otro diploma, pero con tu experiencia, con lo que tienes como competencia técnica, impartes clases ahí. Pues esto depende de la voluntad política y de lo que vamos a hacer y eso, ¿no? Ponencias, porque en realidad ahí vamos al grano para aportar algunos datos solucionables con respecto a la temática general del Congreso. Pero no sé si son inquietudes, pero son preocupaciones mías y las que quiero compartir con los ponentes. Y a ver, luego en segundo lugar, aportar lo mío con respecto a la preocupación de amigo y ¿cómo se llama? Teguedón. Sí, gracias. Bueno, primero algunos consejos al ponente, que es Sadeo, a quien conozco bien, pues es muy amigo mío. Bueno, en otras latitudes. Bueno, son consejos de investigación, porque estamos trabajando en lengua, pero trabajamos en un espacio donde la investigación también está regida por algunas leyes. Se trata de la ley de protección de los datos. Cuando uno convoca a algunos informantes, hay una exigencia ética de protección de datos. Y así es por esta razón porque pasamos por la codificación de los informantes. Así que partimos de datos brutos a una codificación para respetar la ley, que es la ley de protección de los datos, porque no has tenido que preguntarle a los informantes si te dan el visto bueno de publicar su nombre. Sí, pero hay que señalarlo, pero la más de las veces hay que proteger, porque hay en la investigación una manera de hacer codificar esto.
convenido para hacer una mediación cultural entre un universo lingüístico y otro universo lingüístico. Era la segunda preocupación. La tercera es a propósito del concepto de lengua a fines específicos, porque tenemos que convenir con que el concepto de lengua siempre va escondiendo otro concepto, lengua-cultura. La lengua vincula a la cultura. O sea, si se utiliza la lengua española para hacer comercio, es un fin específico, pero también la cultura española está por detrás, aunque no se manifiesta. Si habéis prestado atención, yo termino, a la ponencia del profesor José Bolica, había un nivel donde hablaba las instituciones y yo prestaba atención y he visto que hay acuerdos comerciales entre los estudiantes, las instituciones lingüísticas de Ghana y de Dakar. Ha llamado Cámara de Comercio Madrid, Dakar, Madrid, Ghana. ¿Cuál es la base de esta cooperación comercial? Primero esta lengua, pero partimos de la lengua para fomentar relaciones comerciales. Puede ser un fin específico. Última pregunta, última preocupación. El señor Teguino ha hablado, ¿qué puede hacer un estudiante que ha estudiado estudios hispánicos y se va a trabajar a Guinness? La pregunta es la siguiente. Nosotros estamos centralizando cada vez más los focos del hispanismo en África, en la literatura, la enseñanza, la didáctica, la lengua y todo. Hay muchísimos otros campos, como el campo de la traducción. Yo he cometido un artículo hace unos meses sobre las apuestas de traducción de los vinos españoles. Estamos en el campo de la cerveza. Los vinos españoles en el panorama, el paisaje lingüístico camerunés, el vino, el Río Lindo, Castillo del Río, Vino Sol, Casanova, lo mismo con Guinness. O sea, un alumno que ha estudiado traducción y mantiene muy bien en su cabeza la diferencia o la relación lengua-cultura, sabe que al ir a aprender español y hacer un cursillo en Instituto Campo Guinness, podrá ahí estudiar un discurso dominio comunicado a eso, un discurso iconográfico para salir de ahí con las semejanzas o las discrepancias de los cambios lingüísticos, de los códigos, la mezcla de códigos y muchísimas otras oportunidades de análisis de discurso publicitario. Gracias. Bueno, señores, señoras, bueno, creo que ya vamos hacia la última mesa y a ver si la tecnología no nos falla, y porque el ponente lo va a hacer a distancia. Si no tenemos los mismos problemas que hace unos minutos, pues seguimos con el último panel, escuchando por vía de la tecnología. A ver cómo funciona el cachorro y luego veremos si con eso transitamos. Sin embargo, es importante felicitar todas las ponencias del día conforme al programa y sobre todo felicitar la presencia de los estudiantes, de los docentes, de los diferentes responsables de la universidad, de la embajada y de todos los convidados a este foro. Y dicho esto, transmitimos también estos agradecimientos al comité de organización y sobre todo a todas las almas que han querido manifestarse para que pueda ser posible este momento. Si ya la tecnología se confirma,
A ver, ¿se lo escucha? Está conectando el micrófono. Ah, vale, vamos a esperar. Sí. Nos ponemos en ovaciones, ¿no? Oui, très bien. Allô? Je ne sais pas. Le micro est par où? En fait, son volume est pas mal. Il vient. Los desajustes programáticos y sobre todo los contenidos que serán programados están listos esta noche para que mañana podamos entrar de lleno en nuestro trabajo de comunicación y concluir a tiempo, sí, salvando al monje. Vale. Muchas gracias por su atención y feliz noche en Camerún. Gracias. De la unión entre el amor y la pasión nació P2. Ay, la